Hola y bienvenido a Sios. Si quieres aprender a utilizar a Jett de una mejor manera para así poder ganar tus partidas o simplemente aprender cosas nuevas sobre Jett, este video es para ti. El rol de Jett es duelista, por lo que reafirmamos que su gran potencial se encuentra en batallas y luchas de cuerpo a cuerpo, siendo la guerra de disparos el momento donde se encuentra más cómoda. No para de saltar y correr, despistando a los enemigos. Jett es la agente con mayor capacidad de movimiento y agilidad de todos los personajes actuales de Valorant, lo que requiere un gran manejo y una enorme destreza por parte del jugador que la elija. Es cierto que ofensivamente no es tan agresiva como puede ser Raze o Reyna, pero tiene características únicas que le hacen destacar en muchas facetas y conseguir remontar rondas que ningún otro personaje podría. Sus habilidades le hacen defenderse muy bien tanto en situaciones de uno contra uno como en batallas contra varios adversarios, y más todavía si se conserva su última habilidad. Como el resto de agentes de Valorant, Jett tiene 4 habilidades especiales que marcan su estilo de juego. En el número 1 se encuentra la ráfaga ascendente con la letra Q. Esta habilidad de Jett está indicada fundamentalmente a atacar enemigos escondidos tras objetos, muros o incluso barreras que disminuyen la visibilidad, y por otro lado para posicionarse en partes altas del mapa, desde la que sorprender a los adversarios. Es una habilidad que consiste en un impulso grande e inmediato que permite a Jett subirse a zonas altas del mapa en cualquier momento. Aunque parezca una habilidad tanto básica, es increíble la cantidad de spots y posiciones que Jett puede alcanzar con esta increíble habilidad, pues a medida que pasan los días y es más utilizada por jugadores, descubrimos nuevas estrategias. Sin duda, sorprender a un rival desde una posición atípica es una de las mejores ventajas que podemos tener, pues nos ofrecerá esos milisegundos de ventaja en los que podemos acabar con el enemigo, mientras él todavía está vigilando posiciones y escondites comunes. Si se quiere visualizar la posición de los enemigos en una determinada zona, por ejemplo, defendiendo el punto de A, B o C, siempre protegido por defensores que evitarán plantar el spike. Con Jett podemos de un brinco controlar sus posiciones y sin apenas exponerse. Si alguien ha lanzado por ejemplo alguna habilidad de negación de visión, con Jett será posible saltar para evitarla y disparar al objetivo por encima de los muros o humos que otros agentes hayan lanzado. Puede utilizarse junto con su otra habilidad, Impulso Ciclón, para avanzar a la vez que se impulsa hacia arriba. En el número 2 se encuentra la habilidad Impulso Ciclón con la letra E. Esta habilidad permite avanzar rápidamente en situaciones en las que se necesita apoyo, y también puede utilizarse para escabullirse y retirarse rápidamente de una guerra con pocas posibilidades de victoria. La habilidad Impulso de Ciclón de Jett genera un fuerte movimiento de propulsión que te permitirá avanzar en cualquier dirección. Es algo así como un sprint que le permite correr y ponerle las cosas muy difíciles al enemigo que está intentando apuntarla para matarla. La propulsión se realiza inmediatamente tras activar la habilidad, y el sprint se realizará hacia la posición donde Jett se está moviendo. Si estuviera parada, por defecto correrá hacia adelante. Cuando juegues en equipo, tener un agente como Jett capaz de alcanzar puntos del mapa más rápido que ningún otro puede ser una ventaja clave. Además, puede utilizarse de maneras muy diversas para evitar plantados, acudir a situaciones de peligro o incluso huir de batallas de riesgo. El uso de esta habilidad es realmente sencillo y tan solo tienes que preocuparte de mover a Jett hacia la dirección donde quieres que se propulse rápidamente. Esta habilidad es recomendable tanto para atacar como para defender, aunque si quieres puedes utilizarla más comúnmente en situaciones de repliegue defensivo. Ten en cuenta que esta habilidad es gratuita al inicio de cada ronda, por lo que puedes utilizarla en cada una de ellas sin miedo a desperdiciar tu economía. Además, esta habilidad de Jett vuelve a estar disponible si consigues 2 kills. En el número 3
tenemos la habilidad de nube explosiva con la letra C. Esta habilidad debe utilizarse para bloquear la visión de enemigos que defienden una zona que se trata de conquistar, o bien para detener y ganar tiempo frente a un avance rápido de los enemigos. La habilidad nube explosiva le permite a Jet lanzar un proyectil de viento que crea una nube de humo grande y opaca al chocar o impactar con cualquier superficie. Este proyectil se expande y bloquea la visión de todos aquellos que se encuentren dentro de esta habilidad de humo que se genera, o bien de aquellos que intenten mirar a través de este proyectil de humo. Lo más recomendable es utilizarla en situaciones en las que debes avanzar por caminos estrechos hacia una zona que sabes que está vigilada. De esta manera puedes lanzarles el humo y bloquearles la visión el suficiente tiempo para que tú y tu equipo puedan avanzar sin miedo y limpiar esa zona, o al menos para obligarlos a moverse y cambiar su posición de defensa. Otro uso muy extendido de los humos de Jet es utilizarlos para salir en mitad de un tiroteo, permitiendo el tiempo preciso para retroceder y ponerse a cubierto. Por último, te recomiendo utilizarla para situaciones de plantado del spike, de manera que puedas colocar la bomba sin ser visto. Si piensas que esto es poco, todavía hay más posibilidades. Muchos profesionales lo utilizan para poder desactivar una bomba siendo protegidos por el humo y evitando así que los defensores puedan saber exactamente dónde está y acabar con ella. Y por último, en el número 4 tenemos la ulti, llamada lluvia de cuchillas. Esta habilidad debe utilizarse en situaciones críticas donde Jet se encuentre frente a muchos enemigos y quiera acabar con ellos de una manera muy rápida. La tormenta de cuchillas consiste en el lanzamiento de una serie de cuchillos ninja con extrema precisión y un altísimo daño. Estos cuchillos están realmente afilados y generan un daño tremendo a cualquier enemigo que impacte. Una vez que Jet activa la tormenta de cuchillas, aparecerán 5 cuchillos que Jet podrá ir lanzando de uno en uno o todos de golpe. Para lanzar únicamente uno, se utilizará el botón izquierdo del ratón, mientras que si quieres lanzar todos los que te queden de golpe, tendrás que dar clic en el botón derecho del ratón. La clave de esta habilidad, además de su gran precisión y daño, es que los 5 cuchillos reaparecen si consigues una muerte, por lo que puede volverse un arma completamente letal e infinita si consigues ir matando a todos tus enemigos. Otro consejo podría ser utilizarla en rondas económicas, en las que no deseas comprar para no gastar dinero. Conocer algunas funcionalidades y trucos escondidos de cada personaje es algo crucial si tratas de dominarlo por completo. Es por eso que te traigo estos 4 consejos extras sobre Jet. Número 1. Un truco brutal es utilizar la habilidad de nube explosiva junto con la ráfaga ascendente. De esta manera nadie podrá ver a través del humo y tú podrás aprovechar para moverte como una ninja y salir del humo rápidamente para acabar con tus enemigos. Número 2. A pesar de ser rápida y veloz como un rayo, procura avanzar y jugar con cuidado. Ser rápido no te hace intocable y Jet se expone a muchos riesgos con su juego frenético y veloz. Recuerda caminar y evitar hacer más sonido del necesario en situaciones de peligro. Número 3. Aprovecha el sonido de los enemigos para ganar ventaja en las batallas. Cuando los oigas recargar, puede ser un buen momento para utilizar tu velocidad y dispararles sin darles tiempo a contraatacar. Y por último, el número 4. Utiliza el humo para plantar y desactivar la bomba como una verdadera ninja. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que si quieres seguir conociendo más sobre Valorant, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.